Con la presencia del doctor Héctor Martínez, especialista en medicina deportiva y que por cierto fuera el médico en jefe de la delegación mexicana que viajó a Barranquilla, Colombia el año pasado a los Juegos Centroamericanos, tendremos hoy un programa dedicado a la medicina deportiva, pero no cree usted que es algo que está por allá por las nubes. Es algo que usted y yo, si practicamos el deporte mal, bien, regular, constante, ocasional y el alto rendimiento, todos los profesionales tienen que ver con esto de las ciencias aplicadas y la medicina deportiva. Si le parece, arrancamos con el tema medicina deportiva, que le aseguro que a usted y a mí nos va a interesar mucho. Bueno, pues el tema es medicina deportiva, y medicina deportiva ya nos aclarará el doctor qué y por qué se llama así. Las ciencias aplicadas al deporte. Ciencias aplicadas al deporte han crecido en forma exponencial los últimos 30, 40 años. Yo recuerdo que cuando el Mundial de Alemania 74, el doctor no me dejará mentir, a lo mejor el doctor todavía no estaba ni programado, y ahorita lo voy a platicar. Yo recuerdo que todo el mundo quería los zapatos de fútbol con los que jugaba la selección de Alemania. Y no los podías conseguir, eran como muy profesionales. Y vino aquel pleito entre los hermanos, el que tenía la marca Puma, el que tenía la marca Adidas, se separan y empiezan a crecer. Y luego los shorts, y luego las playeras, y luego los... Y esto empieza ciencias aplicadas al deporte. Ya nos platicarás, doctor. Pero la medicina deportiva también ha permitido muchas cosas. Romper mitos y paradigmas. Yo tuve oportunidad de platicar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con Mark Spitz. Mark Spitz, 7 medallas olímpicas, el máximo medallista en Múnich, 1972, y se retira terminando esos Juegos a los 22, 23 años. Había venido a México y había fallado. Pero justo en Río 2016, ¿quién es la gran figura? ¿Quién es Michael Phelps? Rebasado los 30 y tantos años. Y entonces yo le preguntaba a Mark Spitz, que no me dejó grabar porque él tenía contrato con otra empresa, y me dijo, sin micrófono, dije, ¿no te arrepientes de haberte retirado antes cuando ves a Phelps? Y me dijo, sí, pero así se usaba. Bueno, pues esa es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Nos acompaña en el estudio también nuestro viejo conocido Fernando Vargas, que fue jugador de básquetbol profesional en nuestro país. Bienvenido, Fernando. Gracias, Alfredo. Un ratito estuve por ahí. Un ratito, literal, un ratito. La clásica, ¿no? Lo ves todo grandote, casi 2 metros. Estuve un ratito, no, hombre, estuviste, jugaste y una lesión te retiró, ¿no? Al final de cuentas, hoy vamos a platicar con el doctor. Ya no qué hubiera hecho el doctor, porque pues digo, ya estamos un poquito tarde. Pero qué ocurría ahí o qué ocurre en los vestidores de los equipos profesionales de nuestro país. A ese nivel llegaste tú. Sí. Entonces vamos a verlo, ¿no? Lo único que te falta es el balón, pero lo dejamos por allá, ¿eh? Ahí está. Vamos por él. Bueno, pues para jugar un 21, Doc. Así es. Y bueno, pues sin más ni más, presentamos a nuestro protagonista del día de hoy, el doctor Héctor Martínez. Director, tuvo hasta hace unos meses, director de los servicios médicos y ciencias aplicadas en CONADE. Llevó a la delegación mexicana, él lo acompañó como jefe de servicios médicos, la delegación en Barranquilla de los Juegos Centroamericanos y del Caribe recientes. La más exitosa. La más exitosa, por supuesto, la más exitosa. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, yo empezaría al revés. Total, es el doctor, siempre hay que acomodar la rodilla o acomodamos el codo. Y tu experiencia como jefe de una delegación, en este caso la delegación mexicana, en estos Juegos de Barranquilla. Es una delegación de 600 atletas. Una delegación en donde los muy de alto rendimiento, los grandes nombres que se lo han ganado a pulso, traen su propio equipo de trabajo, su propio staff, sus propios médicos. Pero, ¿cómo es esa integración? ¿Cómo se integra el servicio médico? Si hay una lesión, ¿el responsable es el jefe de servicios médicos o el doctor que la atendió? Platícanos esto. Muchas gracias por la invitación. Creo que esa pregunta que me haces es una pregunta que se hicieron en el momento en el que me decidieron designar para la jefatura de una delegación bastante grande, pero también, sobre todo, con objetivos bastante ambiciosos. Creo que algo que es muy importante es fijarse un objetivo y sobre ese objetivo hacer una estrategia que conlleve
la incorporación de las personas más profesionales y que puedan cumplir con esos objetivos que nos han planteado. Hicimos 3 cosas básicamente. La primera es garantizar que cada uno de los deportistas tuviera la mejor salud posible en el momento de su competencia, cosa que regularmente no se hacía. Es decir, algunas veces el rendimiento del deportista va más ligado a su nombre que a su rendimiento real y a su salud real. Y eso es algo que finalmente tuvimos que poner en la mesa. Es más importante tener salud en el momento de su competencia que otra cosa. Y es algo que no necesariamente se medía. Alguien dice por ahí que en esto de los biorritmos, ¿no? Yo me acuerdo que un señor que yo quería muchísimo, don Pepe Noriega, estudiaba el biorritmo de Fernando Valenzuela, me acuerdo. Lo tenía así, lo escuchaba, decía, hoy no le vaya bien a Fernando. ¿Cómo? Pues estaba a jugar contra los Padres de San Diego, esos son... No, porque en su biorritmo dice no sé qué. Es decir, hay muchas cuestiones aparejadas. La alimentación, el tipo de entrenamiento, la forma de entrenar. Y existe un cuerpo médico, digamos, por los del atletismo, los de acá, los de allá. Pero si tú estás viendo algo anormal, tú se los... ¿Qué pasa ahí? Si tú dices... El segundo punto era la cercanía que tiene el staff médico con sus deportistas y la comunicación que tiene con la dirección. Es decir, algo que hicimos y que no necesariamente fue novedoso, pero que sí se puso muy estricto, es la comunicación de todas las personas del staff médico que estaban directamente relacionadas con el deportista y que tenían que darnos inmediatamente la comunicación necesaria, la información necesaria para poder hacer una estrategia de cómo revertir algún problema en nuestros deportistas más importantes. Se estableció una lista de deportistas que eran los proyectados a los mejores resultados y esos obviamente nosotros encargábamos de tener de alguna manera la mayor cantidad de información día a día para poder saber ese biorritmo justamente el que estás diciendo y que no se perdiera en el momento determinado, ¿no? En el momento en el de máxima, ¿cómo decirlo?, de máxima expresión en cuanto a competitividad se refiere, ¿no? Nosotros habíamos fijado sus fechas de competencia y ese biorritmo tendría que dar los mejores resultados en esa fecha exacta. Ahora, son leyendas urbanas, ¿no? No, es que se puso nervioso, es que ya le tocaba su competencia del día anterior, una diarrea, no pudo dormir, qué sé yo, todo lo que puede ocurrir previo a una competencia, es que no llegó en su momento. Esa parte, ¿también la ven ustedes? Claro. Algo fundamental es escoger las personas que te van a ayudar en una estrategia tan importante como cuidar la salud y el rendimiento de un deportista. Escoger quién iba con qué deportista o con qué grupo de deportistas fue fundamental para garantizar toda esa información en el momento oportuno. Lo que no podíamos permitir es que esa información de una probable lesión, de una lesión crónica o de una posible enfermedad echar a perder el entrenamiento que llevara al éxito deportivo de la competencia. Por lo tanto, la cantidad de información que nos mandaban en el día a día o en la semana tenía que ser como retroalimentada todo el tiempo. Ahora bien, de pronto el atleta tiene eso de échale ganas, para mí es la peor frase que existe. Échale ganas, ¿no? Pues ¿qué es echarle ganas, no? Pero tiene tantas ganas de competir, ha puesto ahí y en ocasiones puede fingir que no trae una lesión. Las capacidades psicológicas están bien definidas, ¿no? Todos tenemos capacidades psicológicas muy importantes que te llevan a cumplimiento de metas, ¿no? A sobrepasar de alguna manera ciertos topes en la vida, y en el deportista están muy bien identificados. Lo que tratamos de hacer y lo que hice fue agarrar un staff coordinado por un servicio o por una persona que de alguna manera era el líder de psicología del deporte y establecer una estrategia cada uno de ellos dependiendo de qué deporte, ¿no? Cómo era el deporte, si era competitivo, de arte competitivo, si era de combate, si era resistencial o si era de algún otro, de pelota y demás. Entonces teníamos un staff de psicólogos que tenían una estrategia diferente por cada deporte y obviamente trabajaban para una fecha en especial. De acuerdo. Eso es fundamental. No trabajaban para 20 fechas, trabajaban para una fecha en especial. Y eso finalmente trajo como resultado que la gran mayoría de los deportistas no tuvo ese problema que habitualmente tenían.
no se desespere, pero hoy estamos platicando del alto rendimiento, es decir, por eso le dije que empezamos al revés. Luego vendremos ya con el deporte que hacemos usted y yo, y que nosotros nos adaptamos y que ver qué tipo de calzado y todo. Luego una lesión, no te preocupes, a mi primo se le quitó con ungüento. con árnica, ponle cárnica, ¿no? O sea, le ponle Sábila. ¿qué ungüento? Mira, él lo vende. Hoy me siento desganado. Mira, aquí tenemos un frasquito de polvo. A todos nos ha pasado, a todos nos está pasando. Y no te preocupes, Fer, porque ahorita va a entrar Fernando también con su tema. Pero al final de cuentas, esto que estamos hablando es la delegación mexicana que cumplió y que tiene un gran éxito y que muchos de ellos asistirán a los Juegos Panamericanos de Lima, precisamente por esta integración de lo que no se ve, pero que sí está. Y una de las cosas es el apoyo médico, como los nutriólogos, Así es. lo que tú señalas, los psicólogos. Terapia física. Exacto, la terapia, pero respetando la rutina o el proceso de cada atleta, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Tuvimos una comunicación también muy directa y de alguna manera muy enlazada con la parte metodológica. La parte metodológica y el área médica habitualmente no tienen una buena compaginación. Da para mucho este tema, el alto rendimiento lo vamos a dejar ahorita y vamos a ingresar al tema de lesiones, al tema del deporte que usted y yo practicamos. Vamos a aprovechar que tenemos médico y que le podemos hacer estas preguntas. Si le parece, nos damos una pausa, regresamos. La medicina del deporte y las ciencias aplicadas a la actividad deportiva han tenido un gran desarrollo y evolución en las últimas 3 décadas. Lo que ha permitido al deportista, ya sea profesional, amateur o practicantes cotidianos, en general, una mayor calidad y longevidad para practicar diferentes disciplinas con mejores y más eficaces tratamientos, planes específicos y estrategias de control para la recuperación en las lesiones. Paralelo a esto, las ciencias aplicadas al deporte han logrado una evolución exponencial en las mejoras a los atuendos y herramientas deportivas. La medicina deportiva y las ciencias aplicadas al deporte contribuyen de forma directa a esa nueva cultura orientada a la práctica de las disciplinas y con esto a una mejor calidad de vida. Bueno, pues ese es el ideal, ¿no? Que cualquiera que realiza deporte o que no el de cada 8 días en la liga de los 100 metros y que el capitán del equipo y el que lo patrocina es el que lleva las chelas, ¿no? Sino el que hace deporte pues más constante, más disciplinado. Ese es un seguimiento que tiene que ser muy metodológico al final de cuentas. Pero, Fernando, ahora sí, platícanos algunas experiencias, sobre todo esto me decías en centroamericanos. Sí, platicaba el doctor y bueno, uno de los grandes fracasos en centroamericanos fue el tema de la selección de básquetbol. Vino Gustavo Ayón, ¿no? Una estrella con la selección nacional, pero me imagino que ahí cambia totalmente la metodología por la comunicación que hay con el propio médico de la selección nacional o las propias federaciones. Me imagino que es complicado en el tema de deportes de conjunto, ¿no? Sí, cuando no tienes la suficiente comunicación o no conoces al profesional con el que llega a una federación tan complicada como fue el básquetbol o de repente como lo puede ser la federación de fútbol, pues obviamente se complica la dinámica entre los dos entre grandes fracasos en centroamericanos. El fútbol se fue por la puerta de atrás y el básquetbol no llegó ni a la puerta de atrás. O sea, eran dos disciplinas que parecía que podíamos dominar, pero esos pequeños grandes detalles hacen que se vea un fracaso y dices, es que no le echaron ganas. Sí, se justificaba mucho el tema del básquetbol, que venían muy cansados por el tema de la liga profesional, por el tema de los compromisos que tenía Gustavo en Europa y que bueno, se había dado en los últimos minutos del encuentro una fatiga de los jugadores. Pero bueno, no hay una planeación de estos eventos, ¿no? Claro, y eso finalmente
tiene una repercusión en el rendimiento deportivo, ¿no? Y en la salud de los deportistas. Y finalmente, pues son factores de riesgo para que no tengas un éxito deportivo, que son las cosas que nosotros cuidábamos demasiado. Bueno, pues vamos a presentar un video como un ejemplo de un minutito, que seguramente van a identificar ustedes algunos elementos, sobre todo los del fútbol, de lesiones. Ya no digo de deportes de contacto, porque el box es una lesión aleatoria, ¿no? Claro. Te pegó mal, Esperaba. te pegó chueco, no te esperabas, pero una lesión que se da dentro de la práctica del deporte. Si tenemos listo el video, vamos a ver algunos de estos ejemplos que a lo mejor usted los ha visto y los ha vuelto a ver. Ya lo platicaremos con el doctor. ¿Estamos listos? Bueno, de todas estas, de Ibrahimovic, esta de los Juegos Olímpicos de Atlanta, la tenista, son lesiones, estamos hablando del nivel profesional, con todo un equipo detrás de ellos. Pero lesiones que a usted o a mí nos han ocurrido. A mí me ocurrió en la rodilla y tuvo que hacer, viene un trasplante de ligamentos y todo esto. Pero al final de cuentas el cuerpo humano es el mismo. Yo me quedaría con la de Ronaldo, porque le costó mucho trabajo después de su lesión anterior recuperarse, rehabilitarse, y de alguna manera coincidió con el tiempo que a mí me operaron. Yo le decía al doctor que me operó, le decía, yo entiendo que yo no soy alto rendimiento, pero ¿cómo es posible que a los 6 meses pueda regresar un jugador? ¿Qué le haces? ¿Le quitas la kriptonita o qué le haces, no? Le pones un Shazam ahí para... Y en cambio, yo sigo, ya llevo casi un año contigo, más lo que me falta. Me decía, tiene que ver que sea alto rendimiento, pero contra la naturaleza nadie puede. Y creo que Ronaldo tiene sus días contados. Y pasó un mes y ocurrió esto, doctor. Claro. Es un tema que actualmente se está estudiando mucho justamente en la parte de ciencias del deporte y la parte de la ciencia de la rehabilitación, la ciencia de la cicatrización, juega un papel importante en el entendimiento de cuándo un tejido está apto para poder generar nuevas o soportar nuevas tensiones o nuevas cargas a velocidades altas y obviamente con una fuerza extraordinaria. Creo que tiene mucho que ver obviamente el gesto deportivo al cual hay que rehabilitar un deportista, pero parte todo de un buen diagnóstico. Creo que un buen diagnóstico es la punta de lanza de una buena, obviamente, un buen manejo y posteriormente una buena rehabilitación. ¿Te han tocado casos en tu práctica del deporte, de medicina del deporte, que ya es muy larga? ¿Te han tocado casos de atletas profesionales o del alto rendimiento que digo, oye, yo tengo competencia dentro de 2 meses, lo que quiera, pero hágalo, doctor, por favor? ¿Y tú qué haces? No me han tocado casos, es el día a día, ¿no? O sea, todos los deportistas tienen en mente una nueva competencia pronto y eso es algo que analizaba la ciencia en general del deporte a nivel mundial. La cantidad o la frecuencia de competencias que tienen ahora los deportistas juega un papel importante para la cantidad de riesgo que tienen para lesiones deportivas o padecimientos derivados del deporte. Fernando, tú viviste muchos años como jugador del básquetbol profesional en nuestro país. De hecho, una lesión te retiró. Pero, ¿cómo es el entorno de estás hablando de no solo alto rendimiento, sino profesionales que viven de esto? Sí. Platícanos de la medicina aplicada en el vestidor, antes del vestidor, después, el seguimiento, toda esta parte. Normalmente ya los equipos profesionales cuentan con el médico, el fisioterapeuta de cabecera, con el que convives prácticamente todos los días. Yo aquejo el tema de mi lesión, por ejemplo, a una mala... un mal conocimiento de mi entrenador en la universidad.
Era alguien que no estaba capacitado y yo creo que a veces eso es también punta de lanza el tema de las lesiones en el sector profesional y en el sector universitario. Un entrenador que había jugado, que de repente lo pusieron ahí, no voy a decir nombres por respeto. Doctor, pues queríamos el chisme completo, queríamos el chisme completo. Éramos jugadores de universidad y era hacer 50 escaleras porque se les ocurrió castigarnos, ¿no? No había un trabajo, una metodología, después llegó la persona que se encargaba del tema físico y muchos jugadores profesionales en el tema del básquet, que me tocó vivirlo, llegábamos ya muy resentidos, o sea, nada de rompernos en el sector profesional. Bajaban los norteamericanos, los puertorriqueños, que tenían una cultura totalmente diferente y entendías de a posteriori el por qué no estabas al nivel físico o por qué no te alcanzaba a estar al ritmo de los puertorriqueños, de los norteamericanos. Pero el básquetbol es un deporte de frecuentes lesiones en tobillos, rodillas y en rodillas, ¿no? Y hombros. Hombros también. Sí. Sí. Pero porque se atora el pie y el cuerpo va para un lado y este va para el otro lado. Los cambios Pero de dirección. a ti te retiró una lesión en la rodilla, ¿no? Sí, lo mío fue un tema de un desgaste que yo ya tenía en mi rodilla izquierda por no haberme cuidado de manera física, sobre todo en el sector universitario. Y cuando llego en una pretemporada, con una carga física importante, con una mala nutrición, porque esto lo conocimos años después, ¿no? Que el alimento es verdaderamente importante. Un caso de ellos, me voy a salir tantito del tema, el caso de Horacio Llamas, un jugador de 2.16, que yo veía a mi compañero Horacio Llamas comprando productos televisivos para bajar de peso. Y compraba todo, yo lo hice, yo compraba todo lo que se me atravesaba para bajar de peso, algún problema de anímico. Sí, claro. Y era un jugador que llegó a la NBA y se trataba de mantener bien, pero no hubo alguien que estuviera al lado de Horacio y le dijera, hay que hacer dieta, hay que hacer este tipo de ejercicio para seguir. Y es alguien al que le costó muchísimo trabajo y que hasta la fecha sigue combatiendo, ¿no? Fíjate, es que también el deporte conjunto, pues tengo 20 jugadores, pero hay 8 que son los buenos, acá están. Y los otros 8, pues ahí síganle, ¿no? Apúntense en la fila. Pero nos vamos a ir a una pausa, porque vamos rápido, vamos calientito. Regresamos. El que hoy sea común, tanto en atletas de alto rendimiento como en el deportista en general, el practicar un deporte más allá de las edades acostumbradas por muchas generaciones, no es obra de la casualidad, ni solo de un espíritu y disciplina indomables. La medicina deportiva y las ciencias aplicadas al deporte han acompañado, desarrollado y apoyado a romper estas barreras y estos mitos. Allá en el Olimpo del alto rendimiento, atletas como Michael Phelps, Usain Bolt, Tom Brady, LeBron James, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, por mencionar algunos, son ejemplos vivos de esta evolución ganadora, no al tiempo, sino a sus propios límites. Paralelo a esto, todos los días miles, millones de atletas anónimos alrededor del planeta viven con intensidad romper sus propios límites y barreras. Y bueno, de regreso, y ahora sí, las preguntas que haríamos los que no fuimos profesionales, pero que hemos estado pegados al deporte toda nuestra vida, practicándolo bien o mal. ¿Mito o realidad? Hay muchas ocasiones en que tú ves a un jugador de fútbol que es lo más, un jugador llanero, incluso de una liga, ¿qué te podría decir? Más organizada o con mejores utilería, por ejemplo, y se lesiona y el entrenador le dice, ¿sabes qué? No, híjole, tengo que ir al doctor. No, ve al el masajista, te lo quita. O el kinesiólogo, que es un nombre muy rimbombante, pero ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, realmente la cultura mexicana en cuanto al deporte se refiere, creo que todavía sigue siendo pobre en el área de la comunidad deportiva general. La mayoría de los entrenadores, como bien lo acaba de decir, vienen de un empirismo también totalitario, ¿no? Entonces,
la gran mayoría de los entrenadores no tiene una formación, que dentro de la formación hay temas de medicina deportiva y de ciencias aplicadas al deporte. Cuando tú tienes esa formación... ¿Hay o tendría que haber? Tendría que haberla, y a los pocos entrenadores que conozco que están de alguna manera bien formados, justamente se acercan a la parte de ciencias del deporte y a la medicina del deporte para descartar que una lesión o que un dolor, sobre todo, no sea una lesión complicada. Y esto no pasa a nivel como general, es decir, los entrenadores son, insisto, deportistas que en algún momento tuvieron cierto éxito y que ahora se encargan de un grupo de chicos y que finalmente están incorporados a las ligas, ¿no? Que tampoco es toda la culpa de los entrenadores. Es un tema de que hay pocas certificaciones, hay pocas escuelas en México que se dedique a tocar un buen tema, un tronco común, la ESEF, la ENED, o sea, son contadas. Y por ahí también hay certificaciones piratas, si me permites decirlo así, que te tratan de certificar y ya eres Juan Camaney y ya puedes entrenar aquí o allá. Entonces, me parece que también ahí hay una falta de cultura importante en México. Bueno, yo te pongo otra que nadie se fija, ni siquiera los compañeros del staff que dicen que cascarean más o menos, ¿no? Los árbitros, tú vas a una liga y el árbitro empezó a pitar a las 8 de la mañana y se va a las 2 de la tarde porque le dieron 4 partidos. ¿Qué es lo que hace el árbitro para cuidarse? Ve un poquito de bronca y se sale y va al árbol y ahí se queda en la sombrita, porque ustedes los han visto, y ahí está sentado en la sombrita y saca su manzana, su chesco o refresco, sus tortas, se descansa y le viene el siguiente partido y está todo el día así. Es decir, también él necesita y él también él requiere. El juez. Y requiere, pues, a final de cuentas. Y es parte, todos se le van encima. Ese tema recurrente, ya a más nivel hay masajistas y hay kinesiólogos. ¿Dónde están en ese abanico de la medicina deportiva? En la actualidad ya hay una serie de profesionales asociados a la parte de rehabilitación, ¿no? Que todos ellos están justamente en el área rehabilitatoria. Está la parte del terapeuta físico, que es el que tiene básicamente la gran mayoría de la formación ligada a diferentes herramientas que pueden disminuir el dolor, la inflamación y la recuperación de las lesiones deportivas, pero que también se echa mano del masajista, masoterapeuta, que actualmente ya hay escuelas que certifican a nivel licenciatura incluso de esa parte. Perdón que te interrumpa, yo no sé ustedes, compañeros, que luego aquí en el staff son medio exquisitos por el uniforme y todo, pero en muchas ocasiones en los baños públicos hay masajistas, a mí me tocó ir muchas veces, y el masajista, oye, traigo aquí, eres portero. Claro. Ah, eres portero. No, espera. Mira, y te lo hacen así, pero estás ahí en el vaporcito, estás ahí le das su propina extra, pero poco a poco va no mejorando la lesión, se te quitó el dolor ahí. Claro, claro que finalmente como es un efecto temporal. Por eso, alrededor de esta parte rehabilitatoria existe cada uno con una función específica, ¿no? El kinesiólogo encargarse de ver el movimiento de la articulación. Correcto. Que va a llegar poco a poco a su nivel óptimo para poder regresar al campo, ¿no? La parte, el médico rehabilitador, o también el quiropráctico, que últimamente tiene una actividad importante dentro de esta parte rehabilitatoria. Pero insisto, todo parte de un buen diagnóstico. Si tú tienes un mal diagnóstico, aunque tú tengas un staff alrededor de ello, pues obviamente tenderá a generar una complicación de la misma. Y mucha gente, estoy hablando de quienes hacemos o practicamos deporte, un día sí y un día no, los fines de semana, por supuesto que es cuando hay partido, y traes una lesión, pero te vas el lunes al trabajo, el martes, y luego ya se te quitó el dolor, ahora hay masajistas extraordinarios, claro, que se vuelven, yo recuerdo, en el Deportivo Chapultepec teníamos unos masajistas maravillosos ahí en el vapor, y te quitaban, o sea, te decía, ¿sabes con qué? Con el vaso ese caliente, y te quedaba un moretonzote. Hijo de tu, famosas ventosas. Y al día siguiente te quitaba el dolor. Entonces, claro, con mucho conocimiento también. La recomendación es, vas a buscar un doctor. ¿Vas a buscar qué doctor? Actualmente hay médicos ya formados en medicina deportiva. Hay traumatólogos especializados en medicina deportiva y hay rehabilitadores formados en medicina deportiva. Es decir, actualmente ya se cuenta con una especialidad y con una subespecialidad de una rama médica tan especial como es esta. Pero si de alguna manera está
no al alcance de cualquier persona, sería importante que el médico general siempre revise una lesión. Las lesiones, por más simples o sencillas que parezcan, van a traer una complicación. Y si no es una parte médica la que lo lleve o la que le dé el seguimiento, creo que allí acabaría o puede acabar una vida deportiva. Fernando. Ahorita que hablaban de los remedios inmediatos, el tema de las infiltraciones, ¿no? Que también se ha dado mucho. Ese sí. Y hasta es un mito urbano, ¿no? Jugó infiltrado, infíltrame para poder jugar la final. Yo viví un caso cercano con un compañero donde se le infiltró para jugar una final X. Una final X, literal. O sea, ni siquiera fue heroico el asunto. No, fue heroico. para mí no valía la pena. Sí, pero sí. bueno, se le infiltró y se le infectó. Y entonces el médico que le había infiltrado no lo operó. Por ahí estuve estudiando un poco el tema, el 4% de todas las infiltraciones que se hacen resultan infecciones. Pero normalmente los médicos que inyectan las infiltraciones no operan, no resuelven el problema. A ver, doctor, yo veo por ahí, es que este jugador del Pueblo Azul, Jugó infiltrado. ¿alguien me entendió? No, ¿verdad? Pueblo Azul. Heroico, jugó infiltrado, Sí. pero no se quiso perder esto. ¿Qué infiltran? Porque luego dicen que se hacen cristales. Sí. ¿Sí? Actualmente se sabe que las prácticas que se hacían en décadas pasadas, como es la famosa infiltración que tuvo su auge alrededor de los 70s, 80s, Sí. donde todo se quitaba con una infiltración, pues obviamente causa un efecto adverso en los tejidos, entre los cuales es que se vuelve friable el tejido, es decir, se vuelve como cristalino, y entonces no es lo mismo tener una distensibilidad de un tejido cuando tú tienes cristales dentro que cuando no lo tienes. Es como un resorte que se hace viejito, que lo pusiste al sol y de repente lo haces así y se rompe, ¿no? Básicamente es como un ejemplo de lo que pasa con las infiltraciones. A tal grado es este nivel y ha desarrollado la medicina deportiva y las ciencias aplicadas al deporte que apenas hace 15 años aproximadamente la NFL aceptó que los golpes a sus jugadores y exjugadores sí tenían que ver con el juego mismo, y por lo tanto se asignó una gran cantidad de dinero para hacer un fideicomiso del que todos están ahí, y empezaron a surgir. Joe Montana, por ejemplo, el más famoso, que es adicto a los painkillers, es decir, a los medicamentos para quitarte el dolor en la cabeza, en donde está. Tú los ves rengueando, los ves jugando así, y piensas que solo ocurre en el fútbol americano, Fernando. No, el tema obviamente es un deporte de contacto importante. Pero háblanos del básquet. El tema del básquetbol, un caso reciente, el caso de Kobe Bryant, que literal se rompió haciendo un tiro de 3 y adiós tendón de Aquiles, que también se da mucho las lesiones en el básquetbol y que a veces es hasta corriendo para atrás. El caso de Chino López, jugador profesional, medallista panamericano con la selección nacional, fue de tropezarse con alguien y tronarse el tendón de Aquiles. El tema es la rehabilitación. Un colega de usted me dijo, Kobe Bryant no regresa el siguiente año. Tuvo su gira del adiós y después, goodbye, Kobe Bryant. No regresó al rendimiento. Regresamos al punto en el cual la vida deportiva termina a partir de una lesión deportiva mal cuidada, mal diagnosticada o mal rehabilitada. O la necesidad de reaparecer cuanto antes porque es el jugador clave, porque lo están esperando ahí, porque va a la gira, porque Cristiano Ronaldo no va a la gira por Estados Unidos por cuestiones legales. Tú imagínate, te cobra tanto con Cristiano, pues juégale a como sea estas famosas infiltraciones. Claro. Entonces no es privativo de esto. Y ahorita que vamos a ir y para regresar del cuarto bloque, yo quisiera que platicáramos de esto que mucho te ofrecen de forma constante en los gimnasios. Y te lo ofrece el que te ayuda a cargar, el que te ayuda a hacer repeticiones. Dice, oye, para lo tuyo tengo un complemento. Y entonces aparecen esas botellitas verdes, ¿no? Que ahí tiene el complemento que a lo mejor él ya hizo. Y se la está tomando la mitad del gimnasio porque crece en él. ¿Te parece que platiquemos de esto después de la pausa? Con todo gusto. Regresamos.
Estamos de regreso. Fíjate que la experiencia en cuanto a eso que tú dices de los complementos, y mira que ustedes juegan a nivel profesional, los que yo no juego básquetbol, pero en el gimnasio, que yo voy a nadar casi siempre y a veces paso al gimnasio, había un entrenador, que ya no está en donde yo voy, había un entrenador que entraba a las competencias de Mister México. Entonces tú veías que pesaba lo que pesara. De repente decía, voy a entrar a la competencia. Y empezaba a bajar de peso como 15 kilos. Entonces se chupaba. Decía así, y iba a la competencia y creo que el mejor lugar haber sido el sexto, caray. Creo que ni siquiera ganó una medalla. No le dieron ni el trofeo. Pero ¿sabes qué pasaba? Que muchos hombres y mujeres le decían, oye, dame tantito de eso que estás usando para bajar de peso. Y en esa época en donde él bajaba de peso, que se volvía un alfeñique así, le cambiaba hasta el color de la piel. Era cuando más vendía. Para bajar de peso. Claro. Con esa preocupación, ¿no? Entonces, esto de los complementos, doctor, es una aberración, pero estamos llenos de eso en los gimnasios, ¿no? Sí, es un tema muy complicado, es un tema aparte porque ha tratado de normarse o ha tratado de alguna manera de limitarse a través de agencias internacionales como la misma Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, la USADA en Estados Unidos, obviamente el Comité Nacional Antidopaje en México, pero realmente es complicado. Si Estados Unidos, que no tiene un control de sus complementos y suplementos alimenticios a través de la FDA, pues yo creo que en otros países también se vuelve muy complicado. El gran problema de estos suplementos y complementos es que todo lo queremos hacer rápido, ¿no? O sea, todo queremos bajar de peso rápido, ganar musculación rápida, ganar fuerza rápido, acabar un maratón rápido, ¿no? Todo tiene que ser rápido en esta época. Y es el mejor, finalmente, elemento para que tú quieras comprar estas sustancias que te prometen bajar de peso, mejorar tu rendimiento y demás. Y muchas veces sí lo hacen, porque son sustancias regularmente asociadas a las mejoras del rendimiento físico, pero que a nivel internacional están prohibidas. No están controladas. Bueno, lo que sí, en descargo de todo, de muchas cosas que hemos comentado, yo veo a los que salen a correr todos los días mis respetos. Yo insisto que el Maratón Internacional de la Ciudad de México, sus blasones, y ya rompimos el récord, somos certificados, somos oro, plata, bronce, lo que sea. Somos un regalo para los cerca de 20,000 que todos los días salieron a correr afuera de su casa, a los parques. Ese es tu premio, vas a correr en un maratón. Olvidémonos de los keniatas, olvidémonos de los de Etiopías, y que esos son los que aparecen, ¿no? Que ya platicaríamos un día de eso. Es para ellos, pero yo veo que hay muchos clubes con atletas extraordinarios. O sea, está Benjamín Paredes por un lado, hay muchos otros que tienen a su gente en grupitos y los van entrenando, preparando. Y ahí sí mis respetos, porque no es que yo me preparé solo para el medio maratón y para el maratón, sino me estoy preparando en los días que tengo yo de disciplina, y que el sábado corre 5 kilómetros y el otro día corre 15 y el otro día corre así. Eso existe mucho en nuestro país, doctor. Afortunadamente, ¿no? Por un lado, trae dos vertientes el hecho de tener más deporte, ¿no? A nivel social. El primero, pues, es que vas a beneficiar la salud de la población como tal, la parte cardiovascular, la parte metabólica de esta vertiente es fundamental para la parte de salud, ¿no? Para la otra parte. Pero también incrementa la cantidad de lesiones deportivas, ¿no? Porque los entrenamientos, volvemos al mismo círculo, ¿no? No todos los entrenadores tienen la misma precaución en sus entrenamientos o la misma formación, y realizar un programa adecuadamente dosificado para una competencia, pues no siempre se da. Se dio a conocer la ruta del maratón de agosto, del maratón de la Ciudad de México, y tengo amigos que salen a correr, y cercanos y familiares, y algunos se quejan de que cambia la ruta y no llega al estadio de Ciudad Universitaria, y ahora va a cambiar. Y a mí me gustó de alguna manera la explicación por parte de los organizadores, en el sentido, es que subir de ahí de la Bombilla hacia Ciudad Universitaria es salvaje. Es una subida prolongada. Claro, la hacemos en coche cuando vamos a ver a los Pumas, no pasa nada, ¿no? O en las scooters estas, donde están todos, ¿no? Pero esa es una forma de decirle al atleta común y corriente, el maratón es tuyo. No de los 5 o 10 que pueden venir a ganarlo si se llevan el coche y se llevan los premios. Y entonces sí salimos en las noticias de Berlín. Ahí sí es una política pública. Bien aplicada. ¿A quién? A las necesidades de estos atletas. Siempre y cuando esté así bien hecho, el tema de que pueda mermar y que pueda pegar en la cultura del atleta y que te puedas convertir, pero también está la moda
porque está el maratón, pero hay un sinnúmero, yo creo que por lo menos 4 veces o 2 veces al mes se hace una carrera en la Ciudad de México. Y está el maratón. No, en la Ciudad de México la estadística es cada sábado y domingo. Hay una carrera. Y espérate que haya un puente. Qué bueno que sea, ¿no? Y yo volteé a ver mi Facebook y digo, en su vida hizo ejercicio, pero ya se tomó la foto para el Face. ¿Y no lo ves? Bueno, si tenemos... Entonces... Espérate, bueno, si tenemos conocido político tabasqueño que se metió faltando 15 kilómetros y salió en la foto, ¿cómo no van a ser tus cuates también? No, y pasa de los que cortan la ruta, o sea, también Bueno, esos está en otro lado. Son tramposos y van a tener su foto, pues que la tengan. Que se terminan lesionando y que bueno fuera que pagara una consulta al doctor, pero los terminamos manteniendo luego nosotros. Pasamos de las carreras a... Yo juego tenis un par de veces por semana y sigo jugando y de pronto sí, hay lesiones y hay cosas y sí no acudes a quien tienes que acudir o un golpazo en la rodilla y estás 4 o 5 días hasta que se me quitó. Claro. Esa falta de cultura. Pero, y los que juegan fútbol, y los que juegan béisbol, y los que juegan básquetbol, los que juegan en las escuelas, que es por donde deberíamos comenzar, ¿no? Claro. Claro, estoy hablando de deseos, de Del Disneylandia, utópico. ¿no? Pero ahí es en donde el niño, aunque no vaya a ser Ana Guevara corriendo, pero va a llegar a ser un agente de bien porque practica el deporte, pero que también sepa a dónde, que haya quien lo oriente y diga, oye, o avísale a los papás, cuídenle el brazo por esta vez, tal, ¿no? Ahora, si se lesiona del brazo en donde hace la tarea, pues mejor, ¿no? No va a la escuela. Tiene justificante, ¿no? Sí, es un tema que también estamos viendo últimamente en la población. La población tiende a tener más discapacidades conforme más pasan los años. Es decir, la discapacidad no solo es neurológica como muchos pensamos, ¿no? Actualmente la mayor cantidad de discapacidades a nivel motor y esto finalmente muchas de esas es de lesiones mal atendidas. No estoy diciendo solamente deportivas, sino también una serie de lesiones que pueden ocurrir en el trabajo o en la casa y que no fueron atendidas adecuadamente y no fueron rehabilitadas adecuadamente. Eso es importante. A mí me impresionan y los admiraré siempre los cargadores en la viga y los cargadores en la central de abastos. Es impresionante. Claro. Y ellos tienen por sabido cómo tienen que cargar. Yo no digo para no lesionarse la espalda, sino para lesionarse la menos. ¿No? Menos. ¿Sería Sí, eso? finalmente en el Instituto de Rehabilitación fuimos parte de una investigación justamente del cargador en esta central de abastos y analizábamos los métodos que tienen para cargar y la fortaleza que tienen los músculos para disminuir la cantidad de lesiones a nivel de disco intervertebral, ¿no? Que es finalmente lo que termina con la vida de esos trabajadores, ¿no? Una vez que se hernian, una vez que tienen complicaciones a nivel de columna lumbar, pues finalmente pierden todo. Doctor, ¿hay una asociación de médicos orientados al deporte o cada quien y de repente cada quien? No, hay un Consejo Mexicano de Medicina del Deporte, hay una Federación Mexicana de Medicina del Deporte que justamente se encarga entre una y otras cosas de estas vertientes que hemos estado platicando. Fernando, ya estamos cerrando. ¿Qué? Estamos a nada. Hablar de tema de cargar, tú sabes que enero y febrero están hasta el gorro los gimnasios, ¿no? El tema de bajar de peso y los propósitos. Por eso te cobran la inscripción por adelantado. Por adelantado. ¿Sí sabías? Sí, normalmente así. Por las quejas que tienes tú, ¿no? Cerca Sí, del 80% de los que asisten hacen mal los ejercicios. Y los instructores, nadie se acerca. Pero por lo que menos pasa es que a para los capacitar. instructores les dan una lanita extra. O sea, todo tiene plan con maña. Entonces, que tenga cuidado la gente y que por lo menos, si no lo sabe, pregunte o se prepare para hacer bien los ejercicios. Yo me preocuparía más del ejercicio que se hace solo ocasional en las escuelas. Salgan a dar vueltas como mayates, ya, hicimos deporte. Esa parte para mí es nefasto. El que tengamos en las escuelas y que sea una ocasión de media hora cada semana. Y eso es lo que dio la escuela. Es decir, tendríamos que reorientar, claro que no estamos aquí para mandar la carta a los deseos, pero es una forma en que todos los padres de familia que tienen que hacer que sus hijos hagan deporte extracurricular, Claro. fuera de la escuela. Claro. ¿Y quiénes son los niños y jóvenes que los vemos en las ligas infantiles del fútbol americano, los vemos en las ligas de fútbol y vemos a los papás que dejan de ir el fin de semana donde sea? Pero eso es porque a cada familia, ¿no? Claro. A nivel internacional se publican guías internacionales de medicina del deporte con las sugerencias de cada cuánto debes hacer una actividad deportiva de tipo fuerza, de tipo aeróbica, de tipo flexibilidad, ¿no? Entonces creo que sería importante en algún momento justamente esas dos
asociaciones, estas dos, lo que decía la Federación Mexicana de Medicina del Deporte y el Consejo Nacional de Medicina del Deporte, se encargan justamente de bajar esta serie de recomendaciones internacionales a la población en general. Sería bueno que nos digan en palabras cortas qué Exactamente. podemos hacer y qué no, pero sobre todo con nuestros hijos. Así Como es. quiera que nosotros ya, la rodilla de Fernando ni modo, la mía tampoco, pero con nuestros hijos, porque al final de cuentas ahí están los que están pegados al deporte, se enamoran del deporte, la que sea las prácticas, y se convierten en gente de bien. Claro. ¿Alguna conclusión, doctor, antes de irnos? Yo creo que es importante que actualmente, con lo que tú dices de las ciencias aplicadas al deporte y la tecnología aplicada al deporte, cada día vas a ver mejores desempeños deportivos. Sin embargo, no todas las personas van a ser capaces de llegar a eso. Entonces hay que cuidar mucho el cuerpo. Oye, doctor, se nos quedó en el tintero un siguiente programa más adelante de la ropa deportiva. La De los tecnología zapatos aplicada al adecuados. deporte. Este cuate me prestó sus zapatos y nos pusimos doble media, ¿no? Con esa doble media ya alcancé. Es lo normal, Sí. desafortunadamente, pero este será tema de Con otro todo el programa. gusto del mundo. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. La alimentación yo también creo que es fundamental en el tema, ¿no? Sin O sea, duda. que los niños terminen de Concuerdo. jugar y les des un refresco, creo que no va por ahí. La alimentación es fundamental. Importante. Claro que sí, doctor. Y bueno, pues gracias a nombre de todo nuestro staff. Hoy traen ya sus preguntas, ¿verdad? Pues el doctor, nomás que ya estamos, ya. Ahí quedó. Pero sí vamos a hacer, si te parece, recurrente tu visita, y lo cual te agradecemos Con todo el muchísimo. gusto del mundo. Y esto porque, a final de cuentas, sí existen las ayudas y los apoyos, solamente hay que encontrarlos. Claro. Gracias a nombre de todo el equipo y no se olvide, nos vemos la próxima semana en este mismo horario, aquí en la pantalla de Canal 11.